cerebelo, todo lo que está por debajo es neocerebelo. Todo lo que es paleocerebelo en el humano tiene que ver básicamente con movimientos propulsivos y hasta cierto punto espontáneos y automáticos. Un ejemplo de movimientos propulsivos: caminar. Una pierna adelante mientras la otra está atrás, una pierna adelante mientras la otra queda atrás, y así sucesivamente, o el movimiento alternante que hacemos con las manos. O si vamos a nadar y vamos a hacer esto, estos son movimientos alternantes y propulsivos. De eso se encarga en el humano el paleocerebelo. En cambio, el neocerebelo es todo lo que es movimiento fino de extremidades, o sea, todo lo que es fineza muscular. ¿Sí? Ahora, regresemos a esto. Cuando llega el paleo, se distribuye en el vermis y se distribuye en el hemisferio. Cuando llega el neocerebelo, se distribuye también en el vermis y se distribuye en el hemisferio. ¿Alguien tiene marcado el GMP? Sí, doctor. Sí, perfecto. Ya, gracias. Cuando el gas espinocerebeloso posterior ingresa a prácticamente todo el cerebelo, con excepción del arquicerebelo. Ingresa al palio por encima de la fisura primaria e ingresa al neocerebelo por debajo de la fisura primaria. Cuando ingresa al paleocerebelo y al neocerebelo, se distribuye tanto en el palio, en el vermis y en el hemisferio, como en relación al neo en el vermis y en el hemisferio. En relación al palio, cuando llega al vermis, se distribuye en la laminilla 1, en la 2 y 3 y en la 4. La 1 es la língula, la 2 y 3 es el lóbulo central y el 4 es el culmen. Y en relación al hemisferio, termina en el lobulillo cuadrilátero anterior. ¿Sí? En cambio, en el neocerebelo, o sea, por debajo de la fisura primaria, también termina en el vermis y también termina en el hemisferio. Lo que termina en el vermis termina en la laminilla 8, que corresponde a la pirámide, y termina también en el hemisferio, en lo que le llamaremos a partir de ahorita lobulillos paramedianos. Los lobulillos paramedianos, a su vez, son 4. El lobulillo semilunar superior, lobulillo semilunar inferior, lobulillo delgado y lobulillo digasta. ¿Sí? Ahora, ¿cómo ingresa este fascículo al cerebelo? Utilizando en el bulbo al pedúnculo cerebeloso inferior, que también se le llama cuerpo restiforme. ¿Sí? ¿Sigo? Ok. Vamos ahorita a ver el espinocerebeloso anterior. Borramos eso. Entonces ya vimos el posterior, ahora vamos a ver el anterior. Borramos esto. Borramos esto.
le cambiamos el nombre. Espino cerebeloso anterior, este será no directo, sino cruzado, pero es mal llamado cruzado, pero le vamos a poner cruzado, espino cerebeloso cruzado. Este señor no se formó en la lámina 7, sino que se formó básicamente desde la lámina 6. ¿Sí? Ya, chévere, gracias. Entonces, la lámina 6, del mismo lado donde ingresó, recibe ¿qué cosa? Igual, el mismo tipo de aferencias en relación con propiocepción inconsciente, ya sean fibras 1A y fibras 1B. Las 1A, regresamos a lo mismo, uso neuromuscular primario y secundario, ya ahorita ya es intrascendente eso, y la fibra 1B en relación con el órgano tendinoso de Golgi. Pero este señor, el espino cerebeloso anterior, se forma desde la médula coccigia hasta L1. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, todo lo que ingresó 1A y 1B entre la médula coccigia hasta L1 o máximo L2 va a formar espino cerebeloso anterior, que sale desde la lámina 6 del mismo lado donde ingresó. Pero las células de la lámina 6 hacen lo contrario que hacían las células de la lámina 7. Y lo que hacen es proporcionar la formación de un fascículo que, naciendo en el lado X o Y que haya recibido las fibras 1A y 1B, lo que hace es formar un fascículo que cruza la línea media para subir por el otro lado de la médula espinal cruzada. Por lo tanto, este no es directo. El espino cerebeloso posterior sí es directo. El espino cerebeloso anterior es cruzado, pero mal llamado cruzado porque vuelve arriba en el mesencéfalo a cruzarse de nuevo al mismo lado del cual originalmente abajo ya había ingresado. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablé de eso? Ok. Entonces quedémonos un ratito en esto. Espino cerebeloso anterior, ok. ¿A dónde va? Al paño cerebelo, pero no al neo cerebelo. O sea, lo mismo que está ahí. Se puede decir que el espino cerebeloso anterior es la mitad en relación con el espino cerebeloso posterior. Y solamente llega al paño cerebelo a los mismos sitios en donde llegó el espino cerebeloso posterior. ¿Sí? Idéntico, es la misma vaina. Cuando ingresa, este señor avanza hasta arriba, más arriba, al mesencéfalo. Y en el mesencéfalo se topa con el pedúnculo cerebeloso superior. Y cuando se topa con el pedúnculo cerebeloso superior, como nació, imaginémonos, del lado derecho, pero se cruzó al lado izquierdo para subir por el lado izquierdo, como espino cerebeloso anterior izquierdo, pero naciendo de la derecha, sube por la izquierda, llega al pedúnculo cerebeloso superior del lado izquierdo, en el mesencéfalo, y vuelve a cruzarse de izquierda a derecha, para quedar en el mismo lado derecho del que originalmente abajo se metió. Al hacerlo, hace una decusación. A esa decusación se le llama decusación tegmentaria medial de Wernicke. ¿Sí? ¿Sigo? ¿Sigo? ¿Podría repetir lo último, por favor? ¿Qué parte? Lo de la tegmentación necesaria Ya. de... Llegamos al pedúnculo cerebeloso superior. Ya. El man va subiendo. O sea, aquí está la lámina 6 del lado derecho. Ella recibió las fibras 1A y las fibras 1B. Al recibirlo, la lámina 6 del lado derecho cruza al lado izquierdo de la médula y sube hacia arriba, valga la redundancia, como haz espino cerebeloso anterior cruzado. Cruzado porque está en el lado
izquierdo. ¿Sí? Sube por el lado izquierdo y llega hasta el mesencéfalo, obviamente el lado izquierdo. Y en el mesencéfalo, en el lado izquierdo, se topa con el pedúnculo cerebeloso superior izquierdo. Se topa con el pedúnculo cerebeloso izquierdo y dice, ya me toca entrar al cerebelo. Entonces cruza la línea media para meterse en el cerebelo. Sencillo. Al cruce se le llama decruzación tegmentaria medial de Wernicke. ¿Sí lo entienden? Sí. 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 ¿Qué más había? Las clases piloautonómicas. A las 6 me avisan para hacer un break. Si quiero fumar un cigarrillo. Utilicemos el gráfico. Ya vimos los espinos cerebelosos. Veamos el cúneo cerebeloso. Entonces, el cúneo cerebeloso. El cúneo cerebeloso también viene para formarse, o sale, o existe para formarse, gracias a que también permite el ascenso del mismo tipo de fibras aferentes 1A y 1B, porque su formación es para eso, para permitir el ingreso y el ascenso de las fibras 1A y 1B. Pero la cuestión es que entre C8 y N2 había ¿qué cosa? Había CLAR. Y CLAR me permite la formación del haz espino cerebeloso posterior. Pero resulta que entre L1 y la médula coccigia no hay ni CLAR ni nada, pero hay una lámina 6 que forma el otro haz, el haz espino cerebeloso anterior, ¿sí o no? ¿Qué pasa entonces con C8 para arriba? Porque obviamente desde C7 para arriba tendrán que seguir ingresando aferentes musculares de uso neuromuscular y de órgano tendinoso de Golgi. Entonces cuando lo hacen, cuando llegan a C8 ya no se forma espino cerebeloso posterior, pero sí sigue ascendiendo y se sigue dirigiendo para arriba. Pero obviamente por encima de C8, o sea C7, C6, C5, C4, C3 y C2, obviamente tienen que seguir entrando aferentes musculares de uso neuromuscular y de órgano tendinoso de Golgi. Entonces cuando entran, qué bueno. Yo tengo mala perspectiva de profundidad. Yo me pierdo en una calle. ¿Sí estoy viendo? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Acá está C8 y acá está L2. Hasta aquí se forma haz espino cerebeloso posterior. Pero de C7 para arriba, ups, ¿qué hago? Entonces, todo lo que es propiocepción inconsciente, o sea, información de fibras 1A e información de fibras 1B, como no tienen por dónde diablos subir, lo que hacen es, se meten, pero suben por Burdach. Y Burdach se transforma de C7 para arriba en un llevador, si es que cabe el término, de la propiocepción consciente que él tiene que llevar por su propia función, pero también va a llevar a partir de C7 para arriba la propiocepción inconsciente de C7 para arriba. ¿Sí me hice entender? Sí, ok. Entonces lleva hasta C2. Burdach va llevando la propiocepción consciente que él conscientemente debe llevar, su función normal, pero también lleva la propiocepción inconsciente que no debería llevar, pero ese no implica que por algún lado no pueda subir. Debe subir por algún lado y sube utilizando la Burdach. En ese momento Burdach se transforma en un llevador o un transportador
de la propiocepción consciente propia de sí misma y la propiocepción inconsciente que no debe llevar, pero obligadamente lo hace. Y cuando lo hace, llega hasta arriba. Acuérdense que arriba, en el bulbo, hay dos núcleos que reciben al Gol, fascículo, y a Burdach, fascículo. Entonces, recuerden que aquí hay un núcleo de Gol y un núcleo de Burdach. Entonces, viene subiendo Gol, no les paren bola esto un ratito, viene subiendo Gol y termina en Gol, viene subiendo Burdach, pero Burdach viene subiendo con la propiocepción consciente propia de Burdach, pero también viene subiendo la propiocepción inconsciente. La propiocepción inconsciente de quién? De C7 para arriba. Antes de llegar a Burdach, tuerce su camino y termina, yo le digo cariñosamente, el núcleo burdachito accesorio. Es el núcleo uniatus accesorio. Es un Burdach chiquito, un burdachito. Entonces, en ese momento se desprende en el núcleo uniatus accesorio la información de propiocepción inconsciente que estaba llevando Burdach a través de su propiocepción conscientemente pura. Y en ese momento el núcleo uniatus accesorio desprende un fascículo que se llama haz cuneo cerebeloso. ¿Sí? ¿Sigo? Ok. Ese haz cuneo cerebeloso, ¿qué borro? Ese haz cuneo cerebeloso, ahora, olvídense de esto, estamos en cuneo cerebeloso. Olvídense de esto, olvídense de esto, olvídense de esto, olvídense de esto. Y olvidemos de esto. Entonces, el cuneo cerebeloso, que es el que estoy hablando ahorita, ya formado desde el núcleo uniatus o cuneiforme accesorio por el mismo lado, porque estamos siempre en el mismo lado, también ingresa en el bulbo para desde el bulbo meterse en el cerebelo. Y para meterse en el cerebelo utiliza al mismo sitio por el cual se metió el espino cerebeloso posterior, o sea, el pedúnculo cerebeloso inferior. Y al hacerlo, termina en el vermis y en el hemisferio del palio cerebelo. Es parecido al espino cerebeloso anterior, pero con una tenue diferencia. Lo que termina en el vermis termina en el lobulillo 5, pero el lobulillo 5 también corresponde al culmen. Y en relación al hemisferio, sí sigue terminando en el lobulillo cuadrilátero anterior. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Sí estamos claros? Sí. Ok, un pequeño break, ¿sí?